Hola, ¿cómo estás? O de repente te pregunto en portugués, ¿cómo vai? O si hablas inglés, how's it going? Are you good? I'm good. I'm happy. This week, Vacation Bible School at the Palmdale. Bring a friend. We had baptisms last Sabbath. We want to have 10 baptisms next Sabbath for the glory of God. Lección 12, jueves, el fuerte clamor. Sé la palabra. Lección 12 para el jueves, feliz jueves, hoy jueves. El fuerte clamor. ¿Fuerte clamor de quién? Del novio. ¿De qué novio? El novio de la boda. ¿Qué novio de la boda? El novio casado con las 10. ¿Un novio casado con las 10? Sí, las 10 vírgenes. Pero pastor, usted está endosando la poligamia. No, no la estoy endosando. Simplemente te estoy reportando algo que escuché de la palabra de Cristo. Sí, es una historia de la poligamia, pero que no es el punto ser polígamo, sino es hablar de la inminencia, de la urgencia y de la realidad de la venida del esposo. El texto para hoy, un solo texto, para el jueves, Apocalipsis 18. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Subraya la palabra, gran poder. Y la tierra fue alumbrada. El ángel que anuncia la caída de Babilonia tiene gran poder. Al igual que los ángeles de Apocalipsis 14, este ángel representa a mensajeros humanos. Este ángel revela la gloria de Dios tan perfectamente que ilumina toda la tierra. La palabra griega para autoridad o poder en el Nuevo Testamento es exusía. A menudo se refiere al triunfo de Cristo sobre los principados y potestades del infierno. Jesús utiliza esta palabra en el Evangelio de Mateo en armonía con la misión encomendada a los discípulos. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con exusía. Esa exusía se manifestó en William Miller o en Guillermo Miller. Él observó que los eventos predichos por los profetas se cumplieron con precisión. A 400 años de la estancia de los descendientes de Abraham, 400. Habían números en la Biblia. Guillermo Miller llegó a la conclusión que los 40 años de ambulación de Israel en el desierto no eran 50, no eran 20, eran 40. Se cumplió la profecía. Los 70 años del cautiverio de Israel mientras Miller estudiaba las profecías eran 70, no 80 ni 60, 70 conforme a la profecía. Entonces, si los 400 años en Egipto se cumplieron conforme a la palabra de Dios, los 40 años en el desierto conforme a la palabra y los 70 años de cautiverio conforme a la palabra, entonces los 2300 años tenían que ser también precisos y exactos. ¿Por qué? Dios no pierde o gasta palabras o usa las palabras por gusto. Tiene que haber una convicción, tiene que haber un cumplimiento. Entonces él hizo 457. Matemáticamente, ¿cuándo es 2300 años? Llegó a la conclusión que Cristo iba a venir en 1844. Al lado del punto de la partida de las 70 semanas era el principio de la profecía de los 2300 años. Cuando empezó a predicar, saturó a todos los Estados Unidos. Miles de personas se unieron al movimiento millerista. 1 millón de personas lo siguieron. Las personas vendían sus casas para unirse, para apoyar la predicación del Evangelio. Cristo iba a venir, según William Miller, el octubre 22, 1844. Ahora, yo te quiero hablar del octubre 23. No voy a hablar del 22, tú ya lo sabes. No voy a hablar del día de su nacimiento, tú ya lo sabes la historia. No voy a hablar de los 2 millones que lo siguieron, tú ya sabes la historia. Te voy a hablar de lo que ocurrió al día siguiente. ¿Qué ocurrió al día siguiente? Cuando Jesús no vino. El 23 de octubre, las turbas humanas, pecadoras, rebeldes, quemaron las iglesias de los milleristas. Golpearon a los seguidores de Guillermo Miller.
era la destrucción. Él murió pocos años después. Y él murió lleno de culpa, lleno de de un rencor, lleno de un sentimiento negativo. No solamente era un chasco, él estaba enojadísimo por la forma como él interpretaba la voluntad de Dios para predicar el Evangelio. Él había sido un soldado, él había sido ateo, él había sido deísta, él había sido agnóstico. Y él salió del agnosticismo porque una vez cayó un petardo y mató a su compañero en la guerra civil. Y lo mató a su compañero y lo mató al otro compañero. Y él dice, ¿y por qué a mí el petardo, la dinamita no me mató? Entonces dice, es porque tengo que predicar el Evangelio. Bueno, predicó el Evangelio, predicó que iba a venir Cristo, pero se equivocó de predicar algunos textos que decían Cristo no iba a venir. Entonces, en ese circunloquio mental de contradicciones lógicas, él murió a los 67 años, triste, chasqueado y lleno de veneno en su corazón. De los 2 millones, 1.980.000 se fueron. Otra vez agnósticos, ateos, rebeldes, anticristianos, antiadventistas. Solamente 200 quedaron. De los 200, el diciembre de 1844, en diciembre, de esos 200, uno de esos 200 que quedaron en la iglesia adventista se llamaba Elena White. Y a los 17 años ella recibió una visión. Y en esa visión ella vio las verdades del cielo. Posteriormente estudiaron que Cristo no había de limpiar el santuario en la tierra, sino iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Ahora yo termino con una pregunta. ¿Qué ocurriría si tú hubieses vivido en 1844? ¿Qué ocurriría? ¿Estarías en los 200? Tú, que me escuchas. ¿En los 200 fieles? ¿O estarías en 1.900.800 personas que rechazaron, volvieron al mundo, mataron, quemaron iglesias? ¿Dónde estarías tú? Ahora tú dirías, es simple, pastor, estaría entre los 200. ¿Oh, sí? ¿Es simple? Después de haber vendido tu casa, ¿sería simple para ti unirte a los 200 fieles? Yo de repente, hablo a título personal, estaría en los 1.900.000 que se fueron. ¿Saben por qué? Porque cada vez que nosotros enfatizamos la venida de Cristo y llevamos a la iglesia a un reavivamiento, a una reforma, a un arrepentimiento basado sobre la inminencia, basado sobre los eventos y no basado en una relación con Cristo, ese reavivamiento va a fracasar. Ha fracasado y seguirá fracasando. Cada vez que la iglesia va a un reavivamiento motivado por la inminencia, Cristo viene pronto, el Papa te va a matar, el Papa ya estornudó. Arrepintámonos. Bueno, ¿qué ocurre si Cristo no viene el 3000? ¿Qué ocurre si Cristo no viene el 4000? Y estamos acá 2000 años más. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir si Cristo? Tú dices que, va a venir para Christmas. Bueno, ¿qué ocurre si Cristo no viene para Christmas? ¿Te vas de la iglesia? ¿Qué ocurre si Cristo no viene cuando Cristo debería venir según tu reloj, tu agenda o tu predicación alarmista? Una especie de terrorismo espiritual. ¿Qué ocurre si Cristo no viene cuando tú querías que venga? ¿Te vas de la iglesia? Toda reforma, todo reavivamiento, todo arrepentimiento que no está motivado en la primera venida va a fracasar. Que no está motivado en la sangre de Cristo va a fracasar. Que no está motivado en una relación de humildad y obediencia a Cristo va a fracasar. Hermanos, Cristo está a las puertas. Puede venir mañana. Puede venir esta noche. ¿Qué horas son en este momento? Es el mediodía. Si cruzo la pista y me pisa el tren, ya para mí, en cierto sentido, vino Cristo. Porque los muertos nada saben. Y hasta el sonido de la trompeta va a pasar un segundo.
Debo estar hoy preparado. ¿Y cómo me preparo? Orando a las 5, estudiando a las 5 e invitando a las 5 de la mañana para que vengan a las 5 de la tarde y recibamos la unción del Espíritu Santo. Feliz jueves. Nos vemos mañana.